La derrota de Goku fue aplastante, además de que ahora todos conocían la técnica letal de Shen, el sifón oscuro, por lo cual Goku se había quedado sin ki divino, sin su poder para poder hacerle frente a un monstruo como Shen. A consecuencia este recibió una humillante derrota, incluso estuvo a punto de morir, pero ocurrió algo inesperado. Y es que el comandante Carmesí entró en acción, salvando la vida del Saiyajin dragón, golpeando a Shen con un derechazo en la mandíbula que lo hizo volar hacia una montaña. Nadie de los presentes se esperaba la aparición del propio comandante Carmesí. Después de todo nunca se ha dejado ver en millones de años, es el leal sirviente de la madre esfera, incluso Kakaroto no se esperaba la llegada del comandante. Shen ahora estaba enfurecido debido a que alguien lo interrumpió cuando estaba por darle el golpe de gracia a Goku, pero de inmediato se dio cuenta de quién se trataba, por lo cual ahora este tenía una gran sonrisa, era una gran oportunidad para deshacerse del comandante. Sin embargo el propio comandante Carmesí no le prestaba atención a Shen, este tenía sus ojos puestos en el ángel de la muerte, incluso este se había acercado al cuerpo sin vida de Tyr. Mira con atención al cuerpo sin vida del señor Tyr, diría Artemisa. Yo no entiendo nada, ya es muy tarde amigo, diría Leviatán. Tyr me contó su historia, diría Kakaroto. Sí, el señor Tyr es el hijo más preciado de la Madre Esfera. Madre Esfera tuvo una visión, donde su hijo más pequeño moriría, miedo a tal visión convirtió a su hijo en un inmortal, pero con ello llevó severas consecuencias, diría Artemisa. Sería que Tyr no sería capaz de sentir ningún tipo de emoción e incluso ningún dolor, lo que se convirtió en una maldición, diría Kakaroto. Exactamente, la inmortalidad más poderosa se convirtió en una maldición para el señor Tyr, pero ahora la visión que tuvo Madre Esfera se hizo realidad, diría Artemisa. Ahora cobra sentido lo poco que sé, sin embargo esa inmortalidad no resultó ser tan poderosa. Shen fue capaz de contrarrestar la inmortalidad de ese ángel Tyr y fue así como acabó con él, se diría Leviatán en sus pensamientos. Veo que el insecto de Shen sabe perfectamente de quién se trata, con solo mirarlo puedo decir que es muy fuerte, irradia un aura tremenda, ¿quién rayos es? Eran los pensamientos de Vegeta. Sigo sin creer que tengamos en carne y hueso al comandante Carmesí, diría Hércules. Es posible que Madre lo haya enviado, debió percatarse que Padre no tiene la intención de mover ni un dedo para salvar el Olimpo, diría Jack mientras tenía una expresión seria. Puede que estemos equivocados y Padre haya previsto este resultado, pero sacrificar a su hijo, incluso a mí me parece demasiado, eran las dudas del dios del engaño. El comandante Carmesí, el mejor guerrero de Madre, se dice que su poder es ilimitado, pero a pesar de su reputación, él nunca ha tenido la necesidad de pelear, diría Sazel. Y eso es porque nunca lo ha tenido que hacer, sus enemigos se rinden antes de querer enfrentarlo, su sola presencia los intimida, diría Baldur. Presencia los intimida, diría Baldur. Mientras tanto en el campo de batalla, el comandante se habría acercado al cuerpo de Tyr, lo miraba fijamente, sabía que Shen era una verdadera amenaza multiversal. ¿Te atreves a ignorarme? Eso te puede costar muy caro, diría Shen. Sin embargo, el comandante Ygritte no se había inmutado ante las palabras de Shen, este seguía sin prestarle atención al Saiyajin con título de dios progenitor. Eso había hecho enfurecer a Shen a gran medida, no podía permitir que ese tal comandante lo siguiera ignorando, como si no importara el peligro que representa. Te vas a arrepentir, fueron las palabras de Shen y a gran velocidad, se fue al ataque directo hacia Ygritte con un izquierdazo demoledor. No obstante, para sorpresa de todos, nadie fue capaz de ver el movimiento del comandante, de un momento a otro su puño ya se encontraba en toda la cara de Shen. Por lo cual Shen había escupido sangre, este tampoco fue capaz de ver el movimiento de Ygritte, el puño fue tan devastador que lo hizo retroceder y a la misma vez sentir dolor. ¡Qué velocidad! No pude ver nada, de repente Shen fue arrastrado hacia atrás por el puño del comandante, su velocidad es digna de un ángel, no, ¿qué estoy diciendo? Incluso puede que tenga la velocidad de un arcángel, diría Sazel. Tanto así. He escuchado todas sus hazañas, pero tener la velocidad de un arcángel no es una exageración, diría Jack mientras tenía una expresión seria. De ninguna manera, incluso yo siendo un ángel no pude ver su movimiento, diría Sazel.
Es la primera vez que vemos al comandante Ygritte en acción, no solo es rápido, sino que también puede hacer sangrar a Shen, él es fuerte, se diría Loki en sus pensamientos. De acuerdo Kakaroto, dime quién es él realmente, diría Vegeta. Su nombre es Ygritte, es el comandante de Madre Esfera, diría Kakaroto. En otras palabras tu abuela, diría Leviatán. Así es, diría Kakaroto. Con que Ygritte es realmente fuerte, tampoco el insecto de Shen es capaz de ver sus movimientos, se diría Vegeta en sus pensamientos. Fue un buen golpe, debo admitirlo, incluso me atrevo a decir que dolió, diría Shen. Esta vez Ygritte le había dirigido una mirada asesina a Shen, mientras su cuerpo desprendía un aura realmente abrumadora. En el inframundo evité pelear con él porque aún no tenía el nivel suficiente para poder vencerlo sin salir ileso, pero ahora cuento con el poder de todos los hijos de Zeus, incluyendo el poder de mis descendientes y en especial el ki divino de Kakaroto, nada ni nadie podrá detenerme, ni Ygritte, ni Zeus y tampoco la Madre Esfera, me he vuelto invencible, eran los pensamientos de Shen mientras tenía una sonrisa sádica y de satisfacción. No obstante, en ese justo momento, los presentes serían testigos de cómo el comandante Carmesí había desenfundado su espada, estaba listo para pelear. Vaya vaya, finalmente el león muestra sus garras, ¿crees que tu espada podrá hacer algo en contra de mí? Diría Shen. Sin embargo Ygritte no se inmutaba ante las palabras de Shen, es más, este había comenzado a desprender un instinto asesino brutal que se sentía por todo el campo de batalla. ¡Qué presión más sofocante!, diría Artemisa. Me pregunto qué tan fuerte es su espada, no debe ser una espada normal, se diría Kakaroto en sus pensamientos. ¿En verdad tiene ese sujeto lo que se necesita para vencer al insecto de Shen? Eran las dudas de Vegeta. Tú serás quien le pondrá fin a ese gusano, esposo, diría Leviatán. ¿Crees que una espada hará la diferencia? Diría Shen. Pero Ygritte se mantenía sereno y en calma ante las provocaciones de Shen, era claro que una mente fría es lo ideal en una batalla. Entonces te demostraré que ninguna espada puede hacer la diferencia, ni siquiera la del comandante, fueron las palabras de Shen y a toda velocidad, se fue al ataque directo hacia Ygritte con la intención de hacerlo volar con un feroz puñetazo. No obstante, de manera sorprendente Ygritte fue aún más veloz y se adelantó, fue el primero en lanzar un devastador corte con su espada. Shen tenía la intención de partir en pedazos dicha espada de un puñetazo, pero justo en ese instante pudo sentir el verdadero peligro, se dio cuenta que esa espada no era normal, por lo tanto de manera sorpresiva este había retrocedido a gran velocidad para evitar el corte. Y es que Ygritte había soltado un devastador corte con su espada, al extremo que el Olimpo entero había sido cortado a la mitad, su espada era tan verdadero peligro. ¿Qué rayos fue eso? Pude ver mi vida pasar ante mis ojos, en serio ese ataque iba a acabar conmigo, ¿cómo es posible? ¿De qué rayos está hecha esa espada? Eran los pensamientos de un atónito Shen. Kakaroto también estaba sorprendido ante el poder destructor del comandante, su espada era realmente poderosa. Vaya, no sé qué decir, dividió el planeta en dos con un solo ataque, diría Leviatán. ¡Qué poder tremendo! Él es realmente poderoso, eran los pensamientos de Artemisa. Me recuerda a mi hijo Trunks, cuando usaba su espada en batalla, se diría Vegeta en sus pensamientos. Ygritte miraba fijamente a Shen, era claro que le había dado una pequeña demostración que no estaba jugando. No puedo creer lo que veo, obligó a retroceder a Shen, diría Hércules. Un solo movimiento bastó para poner contra las cuerdas a Shen, se diría Baldur en sus pensamientos. Veo que Shen se dio cuenta a tiempo del peligro que representa esa espada, un solo corte y podría ser fatal, eran los pensamientos del dios del engaño. Shen lo tenía claro, no podía confiarse contra Ygritte y lo tuvo que aprender de la peor manera. Pensé que con el poder de todos los hijos de Zeus y el poder de mis descendientes sería suficiente para vencer al comandante en mi estado actual, pero parece que tendré que subir el nivel, de lo contrario esto podría resultar ser fatal para mí. Odio tener que admitirlo, él debe ser tan fuerte como Kakaroto, se diría Shen y este había comenzado a incrementar justo en ese momento su poder de manera impresionante. Ahora se aproxima la verdadera batalla, diría Kakaroto. Shen no paraba de incrementar su ki a niveles extraordinarios, es más, todos los presentes comenzaban a sentir ki angelical proviniendo de él, y es que Shen estaba haciendo uso del poder que le robó a Kakaroto.
El comandante lo tenía más que claro, Shen representa una verdadera amenaza y que debía detenerla a toda costa. Kakaroto, ¿no deberíamos advertirle al señor Ygritte que evite usar ki divino contra Shen?, diría Artemisa. También lo pensé, pero el comandante Ygritte ha estado al tanto desde las sombras, no es tonto y entiende el peligro, diría Kakaroto. Te haré pedazos, comandante, luego iré por los demás y como cereza del pastel los siguientes serán Zeus y la Madre Esfera. Había alzado la voz Shen, quien había desatado un poder tremendo que sin duda su ki había llegado hasta el mundo de la nada donde se encuentra Zeus. Esta vez quien hizo el primer movimiento fue Ygritte, demostrando una velocidad infernal se fue al ataque hacia Shen con su poderosa espada. Esta vez las cosas serán diferentes, me sorprendiste al inicio, pero eso es todo, diría Shen, quien vería a Ygritte acercarse a toda velocidad. El comandante Ygritte sin dudarlo lanzaría otro mortal corte hacia Shen, pero para sorpresa de todos Shen había esquivado en el último momento y de manera consecutiva este había soltado un arrasador puñetazo. No obstante, el comandante había bloqueado dicho puñetazo con su antebrazo, a pesar de la abrumadora fuerza de Shen este no se movió ni un centímetro. Por lo tanto Shen de nuevo se fue al ataque haciendo uso de su nueva velocidad, la velocidad de un arcángel que superaba lo inimaginable. Lo que no se esperaba Shen y los demás, es que Ygritte también hizo uso de su verdadera velocidad, se fue al ataque igualando la aterradora velocidad de Shen. Rápidamente había dado inicio una de las peleas más legendarias en la historia, Shen en contra del comandante de la Madre Esfera, un guerrero sin igual en contra del padre de todos Saiyajin, una batalla que con solo el impacto de sus ataques, eran capaces de sacudir la galaxia entera. Esto es malo, esta batalla está al nivel de mi batalla contra Shen en nuestros máximos poderes, por eso decidí pelear contra Shen en otro planeta, aquí podríamos destruir el Olimpo entero, se diría Kakaroto en sus pensamientos. Shen estaba desatado con el nuevo poder que había obtenido después de robarle el ki divino a Kakaroto, era aún más veloz y ágil, sus ataques también iban con más velocidad y poder destructivo. Por otro lado, el comandante carmesí atacaba con su espada y también bloqueaba los poderosos ataques de Shen, es más, este también en algunas ocasiones usaba sus puños para contraatacar. Sin embargo, Kakaroto había aprovechado para acercarse al cuerpo sin vida de Tyr, este quería comprender por qué el comandante tenía tanto interés en el ángel de la muerte. Dime esposo, ¿tú puedes ver algo? Son muy rápidos, diría Leviatán. Odio admitirlo, pero no puedo ver nada, al menos no en mi estado actual, ese insecto de Shen con nuestros poderes se ha vuelto casi invencible, sin embargo, ese otro sujeto no lo hace nada mal, es realmente fuerte, diría Vegeta. Tranquilo esposo, cuando recuperes tu poder, le demostrarás el poder de nuestro clan, diría Leviatán mientras tenía una leve sonrisa. Son muy veloces, ¿realmente ambos están al mismo nivel? Shen incrementó demasiado sus poderes luego de robar el ki divino de Kakaroto, ese canalla, eran los pensamientos de la diosa guerrera Artemisa. Lamento haber llegado tan tarde Tyr, si habría llegado antes nada de esto hubiera pasado, habría detenido a tiempo a Shen, pero ahora es demasiado tarde, solo mira cómo terminaste, diría Kakaroto hasta que este se quedaría en silencio de repente. Y es que justo en ese momento Kakaroto había escuchado con su super oído desarrollado los leves latidos del corazón de Tyr, entendiendo que sigue con vida, que Shen realmente no acabó con su vida. No entiendo, se supone que es inmortal, sus heridas debieron haberse regenerado si sigue con vida, ¿acaso está tan lastimado su cuerpo que es incapaz de regenerarse? Eres impresionante Tyr, realmente nadie puede acabar contigo, ahora lo entiendo, el comandante se percató de inmediato de esto. Eran los pensamientos de Kakaroto mientras veía la feroz batalla. Shen con cada segundo iba incrementando aún más su fuerza y velocidad, demostrando lo invencible que se ha vuelto después de robar mucho ki divino. Sin embargo, el comandante carmesí se dio cuenta que alargar la batalla sería catastrófico y era momento de ponerle un alto a Shen. Basta de juegos, eres fuerte comandante, pero ahora estás lejos de mi nivel, fueron las palabras de Shen y este había incrementado aún más su velocidad y rápidamente intentaría conectarle un puñetazo devastador al comandante con fuerza absoluta y violencia. El comandante de tanto esperar finalmente vio una abertura segura, este incrementó aún más su velocidad, superando la de Shen, este fue más rápido y lanzaría un corte devastador con su espada.
Rayos, baje la guardia, me acostumbré a que estuviera peleando con sus puños que olvidé su espada, así que esto es lo que estuvo planeando, falle mi puñetazo, diría Shen quien había lanzado su poderoso puñetazo pero había fallado con éxito, sin embargo no podía dejar que esa espada lo cortara. El corte del comandante fue tan veloz, que finalmente tocó la piel de Shen, había conseguido lo que tanto estaba esperando. No obstante, sin duda la velocidad de Shen era impresionante, por lo cual retrocedió a toda velocidad después de fallar ese puñetazo, sin embargo no pudo evitar del todo el corte. Para finalizar justo en ese instante Ygritte le conectaría un puñetazo en toda la mandíbula al extremo que lo hizo sangrar, sin duda los presentes habían quedado atónitos. Por lo cual Shen a toda velocidad fue lanzado hacia una montaña, destruyendo todo a su paso hasta incluso hacer temblar el Olimpo y generar una cortina de polvo. Fue un simple corte pero también conectó un buen golpe, sin embargo Ygritte falló, ese corte solamente le hizo una pequeña herida a Shen, pero tú lo sabes perfectamente, ¿no es así? Diría Kakaroto quien se había dirigido al comandante. Ygritte solo asintió, demostrando que sabía a la perfección que Shen intentaría esquivar su corte de espada, pero que con un solo roce había sido suficiente. No puedo creer lo que estoy presenciando, diría Baldur. Yo tampoco, en verdad el comandante es impresionante, diría Hércules. Sé que no debería impresionarme debido a todas sus hazañas, pero es imposible no hacerlo, su manera de pelear es increíble, diría Azazel. Lo mismo digo, él lleva la ventaja en toda la pelea, aunque posiblemente solo le hizo un pequeño corte a Shen, diría Jack. Aún así el señor Ygritte no parece preocupado, luce tranquilo, como si tuviera bajo control la situación, diría Loki. Y entonces justo en ese momento todos los espectadores vieron como el comandante carmesí había levantado su espada, mientras que a la misma vez un aura rodeaba tanto su cuerpo como espada, nadie entendía lo que estaba pasando. ¿Qué fue eso? Diría Leviatán. Tampoco lo entiendo, no pude sentir un incremento en su ki, diría Artemisa. Algo anda mal, el ki de Shen, diría Vegeta impactado al entender la situación. ¿Qué es lo que pasa? Diría Leviatán confundida ante la reacción de su esposo hasta que ella lo notaría. ¿Qué significa esto? El ki de Shen, ahora entiendo el asombro de Vegeta, diría Artemisa asombrada ante lo que estaba presenciando. ¿Qué fue lo que hiciste? Eso fue asombroso. Si era alguien con tal habilidad, diría Kakaroto. No obstante, justo en ese momento Shen saldría entre todos los escombros totalmente furioso, totalmente desatado y es que había algo diferente en él, había vuelto a su forma legendaria, los demás dioses también estaban sorprendidos al ver el cambio en Shen. Miren, se mira diferente, porque de repente, diría Hércules. Ya no puedo sentir el inmenso poder de Shen, diría Azazel. ¿Qué significa esto, Loki? Diría Jack mientras tenía una expresión seria. Tendrán que disculparme pero no lo sé, pero es como si todo el inmenso poder de Shen se haya esfumado, diría Loki quien no sabía qué más decir. Tú, si a ti te hablo, comandante, ¿qué rayos acabas de hacerme? Diría Shen totalmente furioso. No obstante, Ygritte había ignorado a Shen y una vez más había alzado su espada donde de inmediato un aura había comenzado a rodear todo su cuerpo y su espada. Por lo cual, de manera sorprendente e inesperada, el cuerpo de Vegeta también había comenzado a ser rodeado por la misma aura que el comandante. Pero no era el único, el cuerpo inconsciente de Goku también había sido rodeado por la misma aura. No eran los únicos, Kakaroto también, quien no entendía lo que pasaba pero lo comprendió al segundo. Mis fuerzas están volviendo, diría Leviatán quien también había sido envuelta por la misma aura. Los demás dioses que lucharon contra Shen también, como Azazel, Hércules y Baldur, sus cuerpos eran rodeados por la misma aura y sus fuerzas estaban volviendo poco a poco. Para sorpresa de los presentes, el cuerpo sin vida de Tyr también había sido envuelto por la misma aura, de repente todos podían sentir de nuevo el ki del Arcángel de la Muerte, como si hubiera vuelto a la vida, lo que ellos no sabían es que Tyr jamás murió. No puedo creerlo, he recuperado mis poderes, fueron las palabras de Vegeta y justo en ese momento había accedido a su forma final, la forma final de un demonio, la forma Berserker, la forma Shura. No sé qué fue lo que hizo ese sujeto, pero yo también he recuperado mi poder, diría Leviatán y al instante había accedido también a su última transformación como la princesa diosa demonio. ¿Qué está pasando aquí? Diría Goku quien había despertado y se encontraba totalmente recuperado.
Vaya, esto incluso parece un milagro, sin embargo todo esto tiene que ver con la espada del señor Ygritte, eran los pensamientos de Artemisa. Yo también he recuperado mi fuerza, sea lo que hayas hecho, te lo agradecemos, diría Kakaroto. No, ¿qué está pasando? ¿Dónde está mi poder? Tú gusano, ¿qué rayos hiciste? Diría Shen totalmente furioso. Mi trabajo aquí ha terminado, confío en que ustedes le pondrán fin a esto, no me hagan arrepentirme, serían las frías palabras del comandante carmesí, y justo en ese momento un destello iluminaría el campo de batalla, Ygritte se había esfumado del Olimpo y su presencia también. Ese gusano, ¿a dónde rayos se fue? Vuelve aquí en este momento, no seas cobarde, diría Shen. Ahora sí estás perdido Shen, no tienes oportunidad de ganar, ríndete y te enviaré de vuelta al vacío, no hagas las cosas más difíciles, mira a tu alrededor, sea lo que haya hecho Ygritte, hizo que todos recuperarán el ki divino que nos robaste, diría Kakaroto. Kakaroto hazte a un lado, es hora de saldar cuentas con este insecto.